Cuando pensamos en el poder inca, casi siempre nos viene a la mente una figura, el Zapa Inca. Pero, ¿y si les digo que esa es solo la mitad de la historia? ¿Que el poder en el Tahuantinsuyo, en realidad, no recaía en una sola persona? Hoy vamos a explorar la otra mitad de ese poder, una mitad fundamental y a menudo ignorada, la que residía en la Colla. Para entender de verdad el poder de la Colla, tenemos que hacer un recorrido. Primero, vamos a sumergirnos en cómo veían el mundo los incas, un mundo construido en pares. De ahí, saltaremos a ver el rol clave de las mujeres, las verdaderas tejedoras del imperio. Luego, claro, nos enfocaremos en la figura sagrada de la Colla, para llegar al corazón de este análisis, la idea de un trono dual. Y para cerrar, vamos a pensar un poco en por qué todo esto importa, incluso hoy. Bien, empecemos por la base de todo. Para la mentalidad andina, la idea de un líder solitario, de un rey que gobierna solo, simplemente no tenía sentido. Era algo ajeno a su forma de ver el universo. Todo, absolutamente todo, desde los dioses en el cielo hasta la unidad familiar más básica, se entendía en pares. Y esta es la clave fundamental para comprender de dónde venía el poder de la Colla. Y el concepto que lo define todo es este, Yanantin. Ojo, no es la típica idea occidental de opuestos en conflicto, como el bien contra el mal. Para nada. Piensen más bien en la mano derecha y la mano izquierda. Son opuestas, sí, pero se necesitan, se complementan para funcionar. Juntas son un todo. Una no tiene sentido sin la otra. Pues bien, esa era la lógica que estructuraba, la realidad entera para los incas. Y esta idea se ve clarísima en su cosmología. Tenían esta gran división. Por un lado, Hanan, el mundo de arriba. Masculino, el cielo, el sol, el Inti. Y por el otro, su complemento perfecto, Urín, el mundo de abajo. Femenino, la tierra, la Pachamama, la luna, Mamaquilla. ¿Se dan cuenta? Cada elemento masculino tenía su contraparte femenina necesaria, creando un balance perfecto. Y esto no era solo filosofía, era el manual de instrucciones para organizar la sociedad. Y si vamos a sus historias de origen, ¿qué encontramos? Exactamente lo mismo. La historia de los incas no arranca con un superhéroe solitario, no. Empieza con parejas. La más famosa, claro, Manco Cápac y Mama Ocllo. Él, hijo del sol, ella, hija de la luna. Desde el minuto cero, el modelo de liderazgo es una pareja. Incluso en otros mitos, como el de los hermanos Ayar, ellos salen de la cueva de Pacaritambo ya con sus esposas. El mensaje es claro, crear un mundo, poner orden, es una tarea de a dos. Ok, todo esto suena muy cósmico, muy abstracto, ¿verdad? Pero, ¿cómo se vivía esto en el día a día? Bueno, aquí es donde la cosa se pone fascinante. El rol de las mujeres era mucho, pero mucho más que quedarse en casa. Ellas eran literalmente las que tejían las redes sociales y económicas del imperio. Y ese rol, créanme, les daba un poder enorme. Mire, el matrimonio en el Tahuantinsuyo no era un asunto romántico. Era la herramienta política número uno. La estrategia era brillante. A ver, sigamos el proceso. Un matrimonio crea un lazo de parentesco. Ya no son extraños, ahora son familia. Y ser familia implicaba algo sagrado, la reciprocidad. El grupo local ahora debía aportar trabajo, la famosa mita. ¿Y qué recibían a cambio? El Estado inca les daba seguridad y bienes de prestigio. La mujer era el puente, la pieza clave que unía todo este sistema. Y aquí está el meollo del asunto. Para los incas, la unidad económica no era el individuo, no, era la pareja. Un hombre soltero o una mujer soltera no contaban como contribuyentes plenos. Era el matrimonio lo que daba inicio a la vida productiva. Cuando el Estado necesitaba gente para la mita, no contaba cabezas, contaba parejas. Y ambos, hombre y mujer, tenían obligaciones laborales con el Estado. Eran un equipo, una unidad económica inseparable. Y si hablamos de poder económico femenino, tenemos que hablar de una institución increíble. Las aclayas, las mujeres escogidas. Mujeres seleccionadas de todo el imperio, viviendo en recintos especiales, los aclahuasis. Su trabajo era producir los bienes de lujo más importantes del Estado. Tejían los textiles finísimos, el cumbi, que era más valioso que el oro, y preparaban la chicha ceremonial. Estos productos eran la moneda con la que el Inca pagaba la lealtad y el trabajo. Eran los regalos que sellaban alianzas. Y a veces, las propias aclayas eran el regalo, entregadas en matrimonio a jefes importantes para consolidar el poder. Bien, hemos visto el poder de la mujer en la base, en la economía, en la política. Ahora subamos a la cima de esa pirámide. En el pináculo de toda esta estructura de poder femenino encontramos a una figura monumental, la Colla. Ella era la encarnación de todo este sistema, pero llamarla esposa del Inca es quedarse increíblemente corto.
Incluso los españoles que venían de un mundo completamente diferente quedaron impactados. Escuchen lo que escribió Pedro Pizarro. Dice que a las collas las traían en hombros, a unas en andas y a otras en hamacas. Eran muy servidas y muy tenidas en sí. Y fíjense en el detalle de ser llevadas en andas. Eso no era solo lujo, era un símbolo potentísimo. Significaba que su ser sagrado no debía tocar el suelo común, exactamente igual que el Zapa Inca. Y eso nos lleva al verdadero núcleo de su poder. La colla no era simplemente de la realeza, era considerada una huaca. Una huaca es un ser, un lugar o un objeto sagrado cargado de energía divina. Si el Inca era el hijo del sol, la colla era la hija de la luna. Era un portal viviente al mundo de los dioses. Su cuerpo, su sola presencia, era sagrada. Entonces tenemos una figura sagrada, venerada, casi una diosa viviente. Pero la gran pregunta es, ¿todo esto era solo ceremonial o se traducía en poder político real, en la capacidad de tomar decisiones que afectaran al imperio más grande de las Américas? La respuesta es un sí rotundo. Tenía un poder inmenso. Y la razón es que el trono inca no era para una sola persona. Tenemos que imaginarnos un trono dual, un gobierno compartido, el del Inca y el de la colla. Esta idea del par complementario que vimos en el cosmos se replicaba perfectamente en la cima del poder. Miren la simetría. El Inca representaba al sol, al mundo de arriba, al Hanan. La colla a la luna, al mundo de abajo, al Urin. Él descendía del mítico Manco Cápac, ella de Mama Ocllo. Él gobernaba sobre los hombres, ella sobre las mujeres. No es que uno fuera más importante que el otro, eran poderes paralelos y necesarios. El poder militar del Inca necesitaba el contrapeso del poder ritual y social de la colla. Juntos, y solo juntos, formaban un gobierno completo. Y este poder no era abstracto, se ejercía de formas muy concretas. Su matrimonio con el Inca era la alianza política que definía el núcleo del poder. El linaje de la colla, su familia, era una base de poder fundamental. De hecho, un aspirante a Inca que no tuviera el respaldo de la familia de una colla poderosa, la tenía muy difícil para llegar al trono. Además, ella tenía sus propias celebraciones, como el Colla Raimí, la fiesta de la reina, y crucialmente, controlaba a las aclayas, las productoras de los bienes más valiosos, es decir, tenía en sus manos una parte vital de la economía del Estado. Pero quizá la prueba más clara de este gobierno compartido es la ceremonia de coronación. El Inca no se convertía en gobernante y después buscaba esposa. No, el Inca y la colla asumían el poder al mismo tiempo, en el mismo día, a través de su ceremonia de matrimonio. Ese acto, su unión, era la investidura, marcaba el inicio de su gobierno dual. Desde el primer segundo, eran una unidad de poder. Llegando al final, uno podría preguntarse, ¿y por qué es tan importante entender todo esto? Bueno, porque nos obliga a tirar por la borda muchas de nuestras ideas sobre cómo funciona el poder, la monarquía y hasta el género en las grandes civilizaciones. El modelo Inca es un golpe directo a la idea tan occidental del rey solitario, del monarca masculino que concentra todo el poder. En el Tahuantinsuyo, el poder no era un acto individual, era una asociación, una danza de complementarios. Nos demuestra que existieron otros modelos de gobierno, increíblemente exitosos y sofisticados, que se basaban en un equilibrio de poder. Y si hay una idea con la que quiero que nos quedemos, es esta. La colla no estaba detrás del trono. Esa es una imagen que no aplica aquí. Ella era parte de un trono dual. Su control sobre la vida social, ritual y económica era tan esencial para el imperio como el control militar y político del Inca. Piénsenlo así. El imperio era un cuerpo con dos brazos, y sin el brazo de la colla simplemente no podía funcionar. Y para terminar, les dejo una pregunta. En nuestro mundo actual, donde todavía discutimos tanto sobre equidad, sobre modelos de liderazgo, ¿qué podemos aprender de esta estructura antigua? ¿Qué lecciones nos puede dar este trono dual de los incas sobre lo que significa gobernar en verdadera asociación y con un poder que, en lugar de concentrarse, se complementa?